7 de la mañana, 10 minutos, y como estamos en momentos del chu, Víctor, le leo un mensaje de un... No, de uno yo de... ayer estuve más enguayabado por este tema, bueno, no, Néstor. yo sé, fue un día muy triste. También yo. Bueno, ustedes que están en Sura, pues tienen toda la razón. Yo también estaría muy triste y preocupado. Pero quiero leerle, Víctor, este mensaje. Te habla el director médico, pues no voy a dar su nombre, te habla el director médico de una clínica importante, y te digo, si bien es catastrófico el hecho de que las EPS estén en la posición en la que están, quebrándose, liquidándose o saliendo, más temprano veremos el chu de clínicas y hospitales. Uy, no. Si esto llega a pasar, estamos hablando, pues de la profundización de la crisis del sistema, No. crisis sistémica, y esperemos no llegar a ese ni lo punto, a esa pensemos, situación. Pero ojo que las condiciones estructurales que ella planteó van más allá de lo que se pueda estar haciendo en este momento. Es decir, es una cosa a la que hay que enfrentar con pensamiento complejo. Eso no lo puede sabe, hacerse con pero eso lo sabe rapidez. eso lo sabe todo el mundo, lo sabe el gobierno, lo sabe lo que paga el gobierno. El gobierno dice es que hemos subido más que la inflación. No alcanza. De acuerdo, pero ¿y qué de lo que acaba de escuchar usted no es cierto? Que la expectativa de vida es infinitamente más alta. Es verdad. Usted hoy vive... Que hay nuevas epidemiologías, nuevas enfermedades por la pandemia. Nuevas tecnologías. Hay nuevas tecnologías. Ella me puso el ejemplo del tratamiento del codo. Yo que pasé por ahí, un tratamiento del codo, eso vale, ahí ya me comí lo de la UPC de este año. Que eso es... Todos los tratamientos contra el cáncer son costosísimos. Y hay epidemiología que hace que todos, absolutamente todos, tengan que pagar más por la salud, y como nos lo explicaba ella, una de las tragedias es que conforme iban colapsando pequeñas EPS o EPS mal administradas, pues estas EPS saludables, como era Sura, como Sanitas, pues recibían también pacientes con altos costos, y entonces pues esos altos costos se trasladaban sin que se ajustara el componente de la UPC. Pero mire, Néstor, yo sí creo que y la gran lección, y también para mí, usted me dijo, que apoyó al presidente Gustavo Petro, usted era de Sanitas, Luis Ernesto, no prepararon nada, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo nunca estuve de acuerdo con la visión ideologizada de las EPS, que todos eran ladrones. Claro que sí hay corruptos, pero justamente cuando hay ese radicalismo, cuando hay esa visión que no permite ver los matices, los grises, los que lo están haciendo bien en medio de las dificultades, como es el caso de Sura, como es el caso de Sanitas. Yo pasé ya mi guayabo hace algunas semanas cuando pasó lo mismo con Sanitas. Pues lo que nos indica es que definitivamente este gobierno es el único en la historia de Colombia, y hay que decirlo así con todas las letras, es el único que ha dejado que se le colapse el sistema de salud en las manos. Todos los gobiernos han tenido dificultades, todos los gobiernos han tenido que hacer liquidaciones, han tenido que ajustar la UPC, han tenido que intervenir EPS, pero a ninguno se le ha colapsado el sistema como se le está colapsando a este gobierno. Y la razón es que a los problemas prácticos del sistema le metieron solo discusión ideológica y debate ideológico. Me gusta mucho, y eso Luis Ernesto, está saliendo muy mal para los colombianos, no para el gobierno. Me gusta para esa todos los pacientes del país. Uno solo sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El presidente Petro está haciendo una reflexión, Héctor, un poquito diferente. El presidente Petro está diciendo, esto se arregla con la reforma a la salud. Yo no estoy seguro. Sí. La doctora Llano dice, pueden sacar a las EPS, pero la financiación. Claro, al final de cuentas, la plata por no las condiciones alcanza estructurales para pagar el derecho fundamental. El cáncer porque para es ilimitado, ¿no? Porque ninguna plata cubre lo ilimitado, lo que no tiene un fin y una lista de qué cubre y qué no cubre. Se cubre todo. Entonces, cuando se cubre todo, no hay plata que alcance. Ese es el concepto que nos explicó la doctora Juana aquí de una manera además muy clara. Y ella lo que dice es, más allá de que estemos nosotros, que estén las otras EPS, la reforma que está planteada no soluciona el problema. Claro, porque sigue siendo la plata insuficiente. No se soluciona el problema. Eso es lo lamentable. Y en cambio, de una solución, lo que hay es una crisis completamente provocada por el gobierno. Pero lo que acaba de describir María Consuelo, Néstor... Me dice un oyente, esto es exactamente como si uno va a una clínica y le dicen su tratamiento le vale 100 pesos. Y uno dice, no, me voy a otra clínica pública porque el tratamiento vale lo mismo en una clínica pública o privada. Sí, entonces, Néstor, no cambia la ecuación, un nuevo Lo que acaba de describir María Consuelo, que es lo que dijo nuestra entrevistada, pues solo se resuelve de una de dos maneras, o ambas, poniendo que más plata, recortando servicios o beneficios,
es decir, que la gente no pueda exigir todo lo que hoy exige en el sistema de salud, o poniéndole más plata. Eso que llaman un problema estructural se resume de esa manera que yo lo estoy diciendo. De esa manera que yo lo estoy diciendo. ¿Y usted qué cree que está haciendo el gobierno nacional? ¿Cuál de las dos? No, ninguna de las dos. No es que el problema es que el gobierno no está ofreciendo ninguna de las dos. Porque si dijera, hombre, es que nos valen mucha plata la cantidad de enfermedades y la gente vive más y los tratamientos. Exacto. Y el cambio epidemiológico, tenemos que recortar los límites. Estoy de acuerdo. Usted dice, bueno, vaya y venga, pero estoy de acuerdo, Néstor. El gobierno no está proponiendo ninguna de las dos. Pero ¿cuál de las dos debería proponerse? ¿Queremos un sistema de salud más plata, menos bondadoso, digamos, del que tenemos, con menos cobertura? Pues yo no sé, si a mí me lo preguntan, y me imagino que si le preguntan a nuestros oyentes y dirán, no, ¿cómo me van a recortar no, lo que hoy yo tengo? No, Héctor, hay que poner más plata. La segunda es, ponemos más plata, y entonces, pues claro que la pregunta es de dónde sale. Esa es la pregunta. Por ejemplo, cada uno de nosotros aportamos al sistema de seguridad social porque tenemos la fortuna de tener un contrato laboral formal y aportamos al sistema actualmente. ¿Estamos dispuestos a aportar más? Por ejemplo, aportar 50% más. Héctor, a mí me toca pagar una suma, cualquier número. No, pero esto no es solo aportamos más. O podemos decirle al gobierno, redestine lo que usted está dándole a los subsidios, lo que está haciendo. Es decir, para eso es el presupuesto. Pues y ahí es donde el gobierno parece. Esa es la gestión que debe hacer un gobierno. Perfecto, entonces hagamos el túnel que va de Medellín a Urabá, o no lo hagamos y pongámosle esa plata a la salud, o ¿qué hacemos? Esa es la discusión. No le demos, de verdad. Si usted me pone el ejemplo del túnel, yo le digo, pues no financiemos primera línea, por ejemplo. No sé qué será primera línea, pero no sé si será la primera línea del metro o a qué se refiere, pero lo que quiero decir es que aquí nos hemos concentrado en una discusión. Usted sabe a qué me refiero, pero le abono la ingenuidad. Pero le digo, mire, Néstor, es que nos hemos concentrado en la discusión, y yo creo que es equivocada, de si EPS, no EPS, participación privada o no participación privada. Y como dijo la doctora, ese no es el problema. El problema es que damos mucho y no nos alcanza la plata para eso. Déjeme decir una cosa, Néstor, que yo creo que es importante solo para ejemplificar, no me demoro. Es que hoy es 29 de mayo, ¿cierto? 29. Sí, hoy es 29. 29. Ayer la Corte Constitucional de Colombia publicó un comunicado cuyo título bastaría solo con leer el título para saber de qué se trata. Corte reiteró la jurisprudencia en relación del derecho a la salud con el suministro de los servicios de transporte, alojamiento y alimentación. ¿Sabe qué quiere decir ese título? Sí. Ese título quiere decir que la Corte le dijo a las EPS, reiteró, porque se los han dicho decenas de veces, que un paciente vive en un municipio cualquiera, en Simití, Bolívar, y tiene que ir a Cartagena, el transporte se lo tiene que pagar la EPS, que tiene que ir con su mamá. No, Héctor, es que sabe que yo creo que usted da en el clavo. Usted da en el clavo. Pero permítame, Paola, pero ya le entendimos. Pero permítame terminar. Sí, señor. Le tiene que pagar los costos de alojamiento, de alimentación, todo. Pero mire, al paciente, al acompañante, etcétera. ¿Y de dónde sale la plata? Así es imposible. Pero si usted da en el clavo por una cosa, Ricardo, y le voy a decir entre otras cosas por qué. Porque efectivamente la pregunta de Héctor es, bueno, todos ganan, pero todos ponen, y cuando usted mira las cifras se da cuenta que el 54% está en el régimen subsidiado y acá en cambio solamente el 44% está en el régimen contributivo, es decir, aquellos a los que tienen un contrato laboral, la empresa les pone el 12% y ellos por su cuenta tienen que poner el 4%. Entonces sí, usted dice, pero ¿cómo así? Y una vez más, es un sistema en donde los de enfermedades con altísimo costo, como nos ponía el ejemplo la doctora Juana, hay gente que se chupa 4.000 millones de pesos del sistema porque tienen enfermedades o terminales o cáncer o lo que quiera, y hay gente que nunca se enferma. Luego entonces, como son aseguradoras, cogen la plata de los que nunca se enferman para pagar el tratamiento de los que sí se enferman. Algunos mensajes de oyentes. Aurelio, me dice el señor Fayad que el problema se arregla si dejan de robarse la plata. Esta es la teoría
del presidente Petro. Del presidente Petro. Yo honestamente no creo que la gente de Sura se esté robando la plata. Yo no veo hoy tan fácil. No creo. No. Es que, padre, lo que dice el presidente Petro termina siendo carrera. Claro, se vuelve una narrativa. Entonces, el señor Fayad cree que esto es una mano de ampones. Sí, lo que pasa es que el problema, Ricardo, me permito decirle al señor Fayad y a quienes están con la teoría de que es que se han robado la plata, lean por otro lado las experiencias de quienes han pasado por Sanitas, por Compensar o por Sura. Y yo creo que los que estuvieron en UCI durante la pandemia. Y yo creo que la experiencia, bueno, yo no estuve en UCI, pero me consta de muchas personas que han recibido a lo largo no solo de la pandemia, María Consuelo, tratamientos, medicinas. Tenemos un modelo de salud mejorable, claro que es mejorable. Todo es mejorable. ¿Es perfecto? No es perfecto, pero yo creo que es bastante mejor de lo que, a mí también de lo que creen algunos. ¿A usted cómo le fue? A mí también me estuvieron escribiendo, Néstor, algunos, incluso personas que han sido ejecutivos de EPS, diciéndome, no, es que también los que prestan los servicios también roban mucho. Seguramente hay de todo en esto, pero yo creo que hay una unanimidad. Aurelio, si usted me dice, ¿se han robado plata del sistema de salud? Sí, claro, pues, pero también en el gobierno. Y entonces, como el gobierno ha robado plata, ¿cerramos el gobierno? Claro, no, o sea, estoy de acuerdo, como hay olmedos y como hay corruptos en todo en este país, ¿qué hacemos? ¿Vamos a cerrar todos los sectores? ¿A entregarle el sistema de salud a la politiquería, que es el botín de turno? No sé. Mire, usted se acuerda cuando los académicos que tienen un grupo que se llama los 14, pues, fundamentales del sector, dijeron, y las sociedades científicas dijeron, el problema de la reforma de la doctora Corcho y de la que vengan, es un problema de financiación del sistema. Y el gobierno no lo ha querido reconocer. Yo creo que ese es el problema de fondo, con EPS o sin EPS, ¿sí? Ahora, es importantísimo de todas maneras, y la doctora ya nos lo decía, que no suceda lo que está sucediendo con el magisterio, y es que no termine quien haga el papel de correr el riesgo en salud, como decía muy bien la doctora Llano, a quién ponerle la tutela. Entonces, estamos llegando a una situación en la cual el riesgo en salud se está desvaneciendo, como en el caso del magisterio, como en el caso de las EPS que van desapareciendo. Y el riesgo financiero también, no hay quien responda porque no hay plata. Pero yo quiero plantear una pregunta un poco coligado a esto que estamos diciendo. Señor. Ricardo, ¿será que detrás de la falta de plata para poder retroalimentar el per cápita, como se dice, la UPC, ¿será que detrás está rondando la sombra de la crisis fiscal del país? ¿Será que el gobierno no da plata o por razones ideológicas, como aquí se ha dicho, o realmente por razones fiscales? Quiero plantear una pregunta. ¿Es la hora de que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, salga y nos diga qué tiene que ver él con esto? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacer. Porque si aquí hemos llegado al consenso de que el problema es de plata, lo dice Héctor, lo dice Paola, lo dicen los académicos, lo dice la doctora Llana, entonces el doctor Bonilla tiene la palabra. Al bate, doctor Bonilla. Esa teoría podría ser cierta en caso de que esto hubiera empezado a ocurrir hace pocos meses o pocas semanas, Aurelio. Sí, por eso. Pero es que esto empezó desde que el gobierno del presidente Petro llegó el 7 de agosto. Es una decisión política. Empezó antes, Ricardo. No, esto es estructural. Esto es estructural. Empezó antes, porque la plata no alcanzaba desde hace rato. Perdón. Pero el hecho de no reajustar la UPC más allá del índice de precios del consumidor es decisión de este gobierno. La reajustaron por encima, pero es que la plata no alcanzaba nunca, ¿Quién decidió que la plata en este momento alcanzaba menos que antes? Pues el gobierno, Héctor, usted sabe. Lo vemos con el caso de Sura. Pues la sociedad colombiana, porque es que el gobierno tampoco tiene una bolsa que es importante, Héctor. Al gobierno le dicen que haga el túnel del Toyo. El gobierno del presidente Petro amplió en un 13% los procedimientos y tratamientos en el Plan Básico de Salud en 2022 y en un 24% en 2023. Es decir, que amplió la cantidad de tratamientos y medicinas que tienen que asumir las EPS sin aumentar el precio de la unidad de pago por capitación. Pero además, Ricardo, lo más dramático es que la solución que plantea el gobierno, que es la reforma, mucho me temo que lo que va es hacer aún más costosa, porque es que abrir CAPS en todos los municipios de Colombia, empezar a llevar todos los aparatos que están en las ciudades y que
como lo dijo la Corte Constitucional, hay que llevar al paciente para que se atienda y sufragar esos gastos de la familia y del hotel y del transporte, es menos costoso que abrir el tratamiento en donde están los pacientes, con lo cual lo que está planteando el gobierno va a ser inclusive más costoso que lo que hoy se plantea con Ricardo, el yo creo que ustedes dos tienen un poquito de razón. Voy a terminar esa discusión diciéndole, es cierto que la crisis viene desde hace mucho tiempo. Sí. Sería necio decir la crisis por comenzó hace 2 años. Pero la solución, Héctor, la solución sí depende del gobierno de turno. Meterle plata o recortar los servicios. No hay más solución. Y yo sigo con mi tema de la Corte Constitucional porque es que me impacta mucho, que es de ayer, ¿no? Un comunicado de ayer, pero yo abro el link del comunicado de ayer de la Corte que dice lo que ya conté, y hay unas ventanitas al lado, ¿no? Eso de temas relacionados que hay en todas las páginas web. Y lo que encuentro es lo siguiente, mire, hay como 6 o 7 noticias, y hay de las 7 noticias, 5 están relacionadas con el tema de salud, y una, por ejemplo, dice, la Corte le ordena al Ministerio de Salud, instalar cámaras de videovigilancia en instituciones sanitarias. Entonces vaya sumándole, hay que poner cámaras en todos los consultorios y en todas partes, pues para, no sé bien cuál será el derecho que está protegiendo la Corte en este Héctor, momento. Y en ese sentido, ¿qué se puede hacer si la Corte ha llegado a ese nivel? En el mismo tema, mire, dice... También hay una responsabilidad grande de la Corte. No, pero hay cosas que no son necesarias, hay cosas que son exageradas. En la misma página, en la misma página dice, la Corte exhortó al Ministerio y no sé qué, para que los familiares de los pacientes asuman el servicio de cuidador sin sacrificar tiempo y recursos. ¿Sabe eso qué quiere decir? Que si a usted lo cuida su mamá, usted le paga, la EPS le paga a su mamá. Pero es que tenemos, entonces, la situación así se vuelve muy compleja. Usted da un punto muy importante, y es que aquí nos hemos dedicado a crear derechos, a garantizar derechos, y lo que está pasando es que esto iba a reventar en algún momento. Falta el principio de realidad. Los cuidadores, padre, los paga el modelo de salud. El aumento del busto para la señora lo paga el modelo de salud. Todo lo paga el modelo de salud. Gracias a las tutelas que falló la Corte. En algunos casos es necesario. Yo tengo el ejemplo, fui hace poco a Leticia, y entonces las personas allí tienen que esperar 3 y 4 meses para que les puedan dar un especialista, para que las pueda atender un especialista. Uno entiende que eso toca resolverlo. Ahora, la plata tiene que salir de algún lado. Pero vamos a lo mismo, ahí va el trasfondo. Hay dos realidades en la salud en Colombia. Señor, ¿qué dijo Aurelio? Cirugía estética no la paga, ¿no? No. La reducción, si es reducción, por ejemplo, una condición de salud comprometida, con un asunto de salud, sí. No. Sí, pero si tiene que ver con un asunto de salud, sí. Pero estética no. Néstor, pero sí se han aprobado cirugías estéticas, claro que si tienen que ver con su situación de salud de las personas. Que ronco, y entonces la medicina general, la de todos, la financiada por usted y por mí, tiene que financiarle el cambio de nariz a la señora, porque va y ronca, dice que eso es un tema de salud, entonces se va haciéndose la rinoplastia por cuenta del bolsillo de todos. Pero bueno, leo comentarios. Aquí se mencionó algo. Voy a terminar, Aurelio. Blue Radio Com, y cuenta Néstor Morales, para quienes quieran opinar ahora que hay otro chup. La culpa fue de los abogados y no de los economistas, ¿no? ¿Qué dice usted, Aurelio? No le entendí. Que entonces la conclusión del panel de hoy es que la culpa fue de los abogados, como dice Héctor Riveros, y no fue de los economistas. Por primera vez los abogados tuvieron la culpa. No. 7:29 minutos. Néstor, pero mire, ahora... Se la valgo. La última, Luis Ernesto. Ahora que todos empiezan, claro, como esto está saliendo muy mal, todo el mundo empieza a buscar quiénes son los culpables, quiénes asumen la responsabilidad política. Y el gobierno ayer, el presidente salió a decir que esto era culpa del Congreso, del Senado, por haber hundido la reforma. A esa reforma le intentaron hacer todos los ajustes, desde su exministro de Educación, el exministra, su propio equipo de gobierno, la ministra Cecilia López, el ministro José Antonio Campo, todos intentaron hacer los ajustes antes de llevarlo al Congreso, no fue posible. En el Congreso insistieron los congresistas, a nada se dieron, todo con intransigencia, y finalmente, como no se dieron en lo fundamental, pues el Congreso hizo lo propio y fue rechazar esa iniciativa. Y ahora hay que decirlo con todas las letras, esto no es culpa del Congreso de la República, esto es culpa del gobierno de Gustavo Petro por su intransigencia, y especialmente
porque destruyó lo que había sin haber construido nada previamente. Está perfecto si quiere hacer un cambio. Si quiere hacer un cambio, prepárelo, alístelo, consensúelo, pero alístelo, no lo que está pasando con los médicos y lo que está pasando ahora con las EPS, Sura y demás, porque demuestra es simplemente improvisación. Y yo temo, Luis Ernesto, y Néstor y María Camila, que vamos hacia un modelo en el que tenga billetico, tenga la forma de pagarlo, pues recibirá una muy buena atención de calidad en las mejores clínicas. Totalmente. Y el que no, pues... Totalmente de acuerdo. Lo que Dios quiera, el Estado quiera con esa persona. Un gobierno de izquierda para los ricos. Esa es la gran contradicción de lo que estamos viendo, porque efectivamente solamente el que tenga plata para un seguro privado, para una prepagada, pues tendrá una atención oportuna y buena en salud. A mí esto se me parece, Néstor, acuérdese de la famosa frase de la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho. Agosto del 2022, abro comillas. Tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Bueno, pues hicieron la crisis y hoy estamos pagando los platos rotos. 731. Esa frase de la crisis explícita se parece mucho al chuchuchú. Al chuchuchú. Claro, que comienza... Es que pareciera una estrategia, primero la crisis, después desacreditar a las EPS y luego el chuchuchú. La verdad es que me niego a pensar, María Camila, que el gobierno quería esta crisis. Lo que sí sé es que el gobierno podía dar la solución para que la crisis no se produjera. El gobierno, entre otras cosas, me recuerdan aquí que en algún momento, hace apenas un par de meses, decidió quitarle a la UPC 5%, ¿se acuerda? Sí, señor. 5% para los equipos médicos. Para financiar el nuevo modelo de salud. Y entonces lo que hizo, claro que quitó plata de la financiación de eso que era el problema estructural. ¿Sabe cuál es el problema? Que se va a morir gente. ¿Sabe cuál es el problema? Que gente muy necesitada va a pasarla muy mal. ¿Y sabe cuál es el problema peor, padre? Que esto no tiene una solución a corto plazo. Y entonces cada día esta crisis que estamos narrando, desafortunadamente, se va a agravar. Ahora son las 7:32.